Así es de que, bueno, mi mamá me llevaba porque lo veía como la ilusión de su niña. Yo regresaba bien contenta con el autógrafo y ay, me sentía feliz. La foto, ya sabe, ¿no? Ahí pegada en el cuarto y todo. Y, y aunque yo empezaba ya a ir a la iglesia cristiana con mi papá y a la par se estaba desarrollando un corazón de adoración sincero dentro de mí. Y a mí me gustaba cantar en los coritos de la iglesia, la escuelita dominical de niños. También, por otra parte, en mi hogar se me estaba permitiendo fomentar la idolatría, que es algo bien tremendo, acerca de lo cual nos advierte la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que no debemos de poner nuestros ojos en el hombre, y va más allá, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Repítaselo, hermano, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sabe por qué? Porque aun cuando sea su familia, su mejor amigo, puede fallarle. ¿Ok? Yo he fallado, yo le puedo fallar a mis papás me han fallado a mí, aun cuando ellos me quieren mucho, no son perfectos ni son Dios. Entonces nuestra confianza debe estar únicamente en el Señor Jesucristo, y eso viene, déjeme decirle, desde la infancia. Me da mucho gusto ver que estén algunos padres de familia con sus niños aquí. Qué importante, porque muchas veces preferimos que nuestros hijos se queden viendo televisión o que se queden haciendo alguna otra cosa o encargarlos con alguien. Ay, es que da mucha lata. ¿Sabe qué, hermano? No. Ay, al cabo él ni entiende, estas cosas son muy complejas para él. Fíjese que no, porque la palabra de Dios, especialmente la palabra de Dios, jamás va a regresar vacía. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así es. Amén, gloria a Dios. Los niños son unas esponjitas que absorben todo, hermanos, y la palabra de Dios va a regresar en el momento en el que ellos más lo necesitan. Así que bueno, yo fui alimentando esta idolatría también, y yo recuerdo muy bien de las primeras veces que yo vi a esta artista. Yo estaba pues pequeña, la primera vez que la vi tenía 7 años, y cuando yo la vi, hermanos, veía una persona muy diferente de lo que se veía en televisión. Una persona con cabello recogido, una persona vestida normal, y era una persona sumamente cariñosa. Yo todavía conservo algunos, bueno, que ahorita ya pasaron al juzgado, pero conservaba algunos autógrafos que en aquellos entonces me dio, donde me ponía caritas sonrientes, palabras tiernas. Yo recuerdo que ella me abrazó cuando me conoció y me agarró la cara. Me acuerdo y me decía, ay, qué linda niña. Y yo en aquel momento podría haber metido las manos al fuego por esa persona y decir que era una gran persona, porque muchas veces lo que vemos por televisión creemos que así es. Si nosotros vemos la entrevista de un artista en televisión y él le dice, no, yo a las 7 me levanto y hago ejercicio, simple y sencillamente, cuando le dicen a un artista, oiga, usted qué guapa está, ¿qué hace? Gimnasio y dieta, cuando por favor, o sea, sabemos que muchos de ellos no es así, ¿verdad? Que hay una cirugía de por medio o algo más allá, pero nosotros tendemos a creer que lo que los medios manejan es 100% verdad, y no es así. A los 12 años esta artista me invitó a mí a estudiar música. Yo desde niña, el Señor nos dota de dones que van a ser usados en su reino, pero hay alguien interesado en arrebatar esos dones que Dios puso en usted, y Él los quiere arrebatar antes de que usted los lleve al reino del Señor. Y ese alguien es Satanás, y ese alguien no va a llegar a decirle, yo vengo a robarte lo que Dios puso y va a ser bendición para ti. Ese alguien va a venir sutilmente, de la manera en la que usted menos se dé cuenta. Y muchas veces, si usted no está bien plantado en la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta cuando ya es demasiado tarde, ¿verdad? Cuando ya es, y me refiero demasiado tarde por las consecuencias que usted está viviendo, no porque sea tarde para Dios, porque aún ahí Dios en su misericordia le rescata. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que a los 12 años yo me traslado a la Ciudad de México para comenzar a estudiar piano. Iba a estudiar supuestamente con los mejores maestros de música, y me traslado al lado de una persona a la que yo veía como una hermana mayor. Yo siempre quise tener una hermana, yo tengo nada más un hermano hombre,
y en realidad es que yo durante mi infancia sí me sentí bastante sola. Siempre que quería tener una hermana mujer con quien platicar, yo jugaba sola con mis Barbies. Yo recuerdo el día que fueron por mí a Chihuahua, cuando yo tenía 12 años. Yo estaba jugando con una casita de Barbies que tenía y llamó una de estas personas que ya estaban en el aeropuerto por mí. Y ¿sabe qué, hermano? Hay algo bien tremendo. Cuando yo era niña, yo decía que quería ser artista. Y sí, agarraba un desodorante y cantaba enfrente del espejo y todo. Pero cuando somos niños decimos que queremos ser bomberos, policías. Y no es cierto, en realidad. Cuando yo vi de cerca el separarme de mis papás, yo empecé a sentir mucho temor dentro de mí y empecé a tener ganas de llorar. Sin embargo, para mí era difícil enfrentarme y hablarle a una artista tan popular, tan famosa, que yo había admirado por tanto tiempo, y decirle que siempre no quería ir a estudiar con ella porque iba a extrañar a mi mamá. Yo sentía que me iba a ver como una persona tonta. Yo sentía que esa persona se iba a sentir traicionada por mí. No sé si usted lo recuerda, que ella a veces mencionaba que su mamá no la quería, que tenían problemas en su casa y todo. Y eso a mí me conmovía más. Ahí están los videos y las entrevistas, ¿verdad? Donde ella decía que pidió dinero en la calle, que había sufrido mucho, y decía yo, Dios mío, va a decir que yo también ya la defraudé. Y créame que más por el anhelo de llegar a algo más, fue por el no saber decir que no, por el no poder decir que no, por qué iba a pensar, por cómo ella se iba a sentir. Así es de que me voy, y en lugar de comenzar a estar junto a una persona a la que yo admiraba, comienzo a sufrir unas cosas terribles. Y un detalle que se me vino más: yo tenía un póster en mi recámara de esta persona, y en las noches yo siempre oraba, y cuando yo oraba yo le pedía a Dios, oiga esto, de niña, yo le pedía a Dios estar cerca de esa artista. ¿Sabe qué? La lengua tiene un poder tremendo que nos dice la palabra, que la palabra nos dice el poder que tenemos en la lengua. Y yo me acuerdo con tristeza el día de hoy que ese era un anhelo de mi corazón y que yo se lo pedía a Dios, estar cerca de esa persona, en mi ignorancia, en mi inocencia. ¿Sabe qué? La palabra del Señor nos dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Dice: erráis ignorando las escrituras. Y va más allá, dice: debes escudriñar las escrituras. No nada más leer, sino escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque Dios, que es el Todopoderoso, que nos creó, Él sabe los peligros que le van a acechar incluso antes de que le acechen. Amén, mis hermanos. Amén. Así que a los 12 años comencé a vivir abuso sexual por primera vez. Abuso sexual por una persona de 40 y tantos años. Empecé a vivir abuso psicológico, abuso físico. Dentro de ese lugar se nos ponía a escribir 1000 veces una por una. Debo obedecerle a la primera y jamás contarles mentiras. Y se ponía el nombre de ese hombre, que era el líder de este lugar. 1000 veces, hermanos, una por una. 729, y lo escribíamos la frase, 728, y escribíamos la frase. ¿Sabe qué? Iba haciendo toda una manipulación psicológica, iba haciendo te estaban como programando, era como un programa. Se nos dejaba sin comer días. Yo llegué a durar hasta 4 días sin probar alimento. Me sentía débil, a veces me levantaba y me sentía mareada. Y cuando yo me fui, yo me llevé mi Biblia que mi papá me había comprado desde niña. Cuando yo llegué allá, ahí lo primero que me retiraron fue mi Biblia. Ellos sabían que yo era cristiana y lo primero que me retiraron fue mi Biblia. Entonces comenzó un sometimiento físico por falta del alimento
que es lo principal, por falta de el hacer sus necesidades básicas, porque a nosotros no nos permitían ir al baño cuando teníamos necesidad. Durábamos horas, hermanos, aguantándonos, y si nos hacíamos, nos golpeaban, horas aguantándonos. Un sometimiento psicológico de estar escribiendo el que teníamos que obedecerle a esta persona, de aislamiento, de soledad, no podías hablar con nadie. Si se te veía hablando incluso con otra de las niñas que estaba ahí, te golpeaban también. Y en cuanto a lo físico, también, además de los golpes, el abuso sexual. Yo creo que es lo peor que un ser humano puede vivir, ¿verdad? Digo, aparte, bueno, de la muerte, que es tremendo, que alguien le quite la vida a alguien, pero el abuso sexual involucra muchas cosas muy pesadas. Así es de que a esa edad, a los 12 años, yo comencé a tener ganas de morirme. Yo comencé a preguntarle a Dios por qué. Yo quería saber si era un castigo. Yo decía, Señor, pero si yo me portaba bien con mis papás, híjole, pues yo sacaba más o menos buenas calificaciones, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y el Señor me enseñó hasta el día de hoy, ¿verdad? Me ha enseñado a través de estos años que hay 3 cosas por las cuales a los seres humanos nos vienen adversidades. La primera, mis hermanos, es porque nos las buscamos. ¿Cuántos dicen amén? Porque andamos donde no nos llaman, porque por ignorantes nos dejamos llevar por cualquier cosa, porque nos dicen algo y ahí vamos, lo creemos ignorantemente. Lo segundo, porque como le decía, Dios pone un potencial en usted, y Satanás está consciente de ello y trata de arrebatarlo. Amén, mis hermanos. Y el tercero es porque Dios a veces permite que usted pase cosas difíciles, de las cuales Él, aún cuando usted ha sido infiel, le rescata por amor a usted mismo y por amor a otras almas, hermanos, a las que usted puede testificar y puede compartir, ¿verdad? Como el Señor me ha puesto el día de hoy. Hermanos, a nosotros se nos golpeaba con cables de electricidad en la piel, totalmente sin ropa y con cinturones. Y lo digo así aunque haya niños, porque es muy importante que los niños sepan que nadie los va a amar más que Dios primeramente y después que sus padres. Y porque muchas veces como niños nos aferramos a algo y queremos que nos compren algo, o queremos ver un programa de televisión, o queremos vestirnos de una cierta forma, y nuestros padres nos dicen que no, y nos aferramos, hermanos. Yo me acuerdo con mucha tristeza que mi papá no toleraba a esta artista. Mi papá nunca la toleraba, y yo me acuerdo lo que había en mí, ¿verdad? Que era una oposición a lo que mi papá me decía. Y qué tremendas son las consecuencias que a veces tenemos que sufrir. Yo a los 12 años jamás me hubiera imaginado lo que iba a pasar. Como niños vivimos en una inocencia y en una ignorancia que no medimos. A veces pensamos que nuestros padres tratan nomás de someternos porque sí, porque tienen la autoridad, y hasta nos caen mal. Y en la adolescencia es lo mismo. Pero ¿saben qué? El Señor a mí me hizo tantas veces arrepentirme de eso. El Señor me enseñó a valorar tantas veces que en medio de ese sufrimiento yo anhelaba un beso de mi mamá. Yo anhelaba un beso de mi mamá. Anhelaba tener a mi mamá para salir y llorar con ella y abrazarla. Anhelaba un beso de mi papá. Y yo veo con tristeza como muchos jóvenes ahorita les da vergüenza que sus papás los besen porque sienten que ya están grandes. Les da vergüenza que sus papás los lleven a la escuela. Sí, yo sé que los jóvenes que se ríen, yo sé que porque es algo les suena conocido. ¿Sabes qué, joven? Aprovecha la bendición que tienes de tener a tus padres vivos y de tener a alguien que el Señor puso para guardarte. Tus amigos, amén. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Amén, así es. ¿Sabe que en una ocasión, hermanos, a nosotros nos hacían, este lugar en el que estábamos, lo puedo decir el día de hoy, era una secta? En realidad funcionaba como una secta, con un líder, con castigos, con aislamiento, con sometimiento, con temor. Hay muchas personas
que sufren abuso sexual y que tardan años para poder contárselo a alguien. Hay personas que en su infancia fueron abusados y que nunca jamás lo dicen. Ya cuando tienen 50 años, llegan a una edad madura, lo sacan, ¿cierto o no, hermanos? Amén. Dentro de esta secta había una especie de juicio en la cual cuando alguien cometía una desobediencia a los líderes de este lugar, de esta secta, se nos juzgaba, se nos hacía un juicio y se nos daba una sentencia, un castigo. Satanás siempre trata de imitar al Señor. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades y contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Amén. Y entonces el mal siempre va a tratar de imitar a Dios. El único juzgador es nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, dentro de esta verdad, y Él es a misericordia, dice que más que juzgador es nuestro abogado, ¿verdad? Tenemos abogado a Jesucristo el justo. Amén. Así es para con el Padre. Amén. Y dentro de todo esto, hermanos, en una ocasión, dentro de esos juicios, a mí se me sentenció a 500 latigazos con cable, con esos cables. Yo puedo decirle, el cable, le puedo describir perfectamente lo que se siente, los latigazos con cable y lo que le van a provocar a usted. Por lo general le golpean y le dejan molido, o sea, si es en la espalda, siente usted que le quema, le deja molido y no le abre. Lo que le abre y le corta es el doblez del cable, unas curvitas pequeñas. A mí, hermanos, cuando se me golpeaba, se me quedaba abierto y luego tenía unas costritas así en forma de curvita, y conservo todavía cicatrices de esas y de algunas otras cosas. Y en esta ocasión se me sentenció a 500 cablazos. Y cuando yo oí lo que me iba a pasar, yo sentía un hormigueo en mi cuerpo tremendo, nada más de imaginarme cómo le iba a hacer para poder soportar. Porque cuando a nosotros se nos golpeaba no podíamos llorar. Si usted lloraba no le dejaban de golpear hasta que dejara de llorar. Y entonces, hermanos, yo comencé a pagar esta sentencia. Me los iban a dar de 100 en 100, 100 por día. Comenzó el primer día, fue en una casa de México, Distrito Federal, acostada en un aparato de ejercicio, boca abajo, sin ropa. Y usted no podía levantarse de ahí, ni salir corriendo, ni moverse, ni meter las manos, nada. Lo llevan a un grado de control, a un grado de denigración como ser humano, que usted tiene que controlar hasta los reflejos naturales que tiene un ser humano. Porque un ser humano, cuando le haces así, mete la mano o se mueve, y eso no se nos permitía hacer a nosotros. Si es de que estaba yo ahí, llegó el primer día, me dieron esos 100 cablazos, los aguanté temblando. Yo los contaba uno por uno, así en mi mente los iba contando, y le pedía a Dios que me ayudara a aguantar. Y decía, ya falta poquito, para eso los contaba, pero cuando no los contaba se me hacía más eterno. Y en eso me fui al baño a ponerme la ropa, porque la ropa estaba en el baño. Y cuando yo entré al baño, llegué toda dolida y volteé al espejo a verme la espalda. La tenía molida, toda la espalda molida, y me ardía tremendo, y yo iba temblando, sentía hormigón en el cuerpo. Y en eso llega este hombre y me ve que yo me estaba viendo en el espejo, y me preguntó que si me estaba viendo, y yo por temor le respondí que no. Fue un reflejo inmediato, o sea, no lo pensé, sabía que se iba a enojar, y le contesté que no, pero como él me había visto, me dijo, me contaste mentiras, regrésate. Y así, recién golpeada, hermanos, yo fui caminando, y el Señor está de testigo aquí, porque el Señor fue el único que estuvo conmigo en ese momento. Y yo regresé y me puse, y se me dieron nuevamente. Cuando terminé de ahí, ya me puse la ropa. Al rato que yo quise ir al baño, me dolía para despegarme el pantalón por las heriditas que yo traía. Se me pegó el pantalón en las heridas
y me dolía para ir al baño. Pasó el segundo día, lo mismo, hermanos, sobre los golpes que ya traía otros. Llegué al cuarto día. Cuando ya iba a ser el quinto día, ya el cuarto día todavía soporté. Ya no tenía espacio del color de mi piel atrás, ya no tenía. Y en el quinto día llega este hombre y se pone enfrente de mí y yo me desmayé. Antes todavía yo no me quitaba la ropa, todavía no iba a acostarme ahí a esperar el castigo, y del temor que había en mí, yo me desmayé. Este hombre, hermanos, yo quiero decirle algo bien tremendo. Cuando estaba enojado, respiraba como un animal. Créanlo, era como si hubiera como un búfalo adentro de él, algún animal así. Su respiración era algo. Y ¿sabe qué, hermano? Yo le puedo decir ahora que estaba poseído por Satanás. Y ¿sabe qué, hermano? Yo puedo asegurarle que gran parte de esa hazaña que este hombre tuvo hacia mí era espiritual, ¿verdad? Porque él sabía que yo era una hija de Dios. Y llegó y yo me desmayé. Y cuando yo volví en mí, este hombre me estaba abusando sexualmente. Y cuando terminó de abusarme sexualmente, me dijo que ya no contaban todos los días de castigo que llevaba, porque en el último día yo no había aguantado y que mi castigo iba a volver a empezar. ¿Y sabe qué, hermano? En esos días yo le pedí al Señor con todo mi corazón que me sacara de ahí. Yo le decía: Señor, por favor. Yo no encontraba, a mis 13 años que ya tenía en ese momento, no encontraba una explicación lógica de por qué estaba pasando eso. No veía una salida, porque a nosotros nos decían que cuando alguien cruzara la puerta, para cuando llegara a su casa, su familia ya no iba a existir. Y ¿quieres saber algo más? Había autoridades y había muchas personas en México que sabían lo que estaba pasando y que le daban el apoyo a estas personas. Y eso es lo más triste de todo. Yo les comentaba que una niña de Chile se escapó y logró llegar con una patrulla y les pidió que por favor la llevaran a la embajada chilena, y a la niña la regresaron a la casa. La regresaron ahí y no le prestaron ayuda, la regresaron y la entregaron en manos de este hombre. Y usted sabe, y lo debe recordar, que este hombre desde ese entonces, que cuando empezó todo fue el año 94, hasta la fecha, el hermano en la carne de este hombre ha tenido puestos políticos muy importantes. Primero fue senador de la República, después fue diputado y ahorita tiene otro puesto en gobierno importante. Y él siempre decía que contaba con el apoyo de su hermano para todo. Entonces esto parecía un callejón sin salida. Y yo en esa desesperación, hermanos, muchas veces pasó por mi cabeza el quitarme la vida. Muchas veces pasó por mi cabeza el morirme era ganancia para mí. Pero ¿sabe qué? A mí venían las palabras que yo había escuchado de niña, y venía un temor en mí de matarme, porque decía: yo no puedo quitarme una vida que Dios me dio. Yo lo había escuchado de niña, yo decía: no, porque si yo me quito la vida no voy a tener tiempo de arrepentirme y me voy a ir al infierno. Y en mi desesperación yo le gritaba al Señor, ¿verdad? Desde mi corazón yo le decía: Señor, por favor, mátame tú. Decía: mátame, ya quítame la vida, no aguanto, si no me vas a sacar de aquí, mátame. Y era mi petición. Y yo le oraba al Señor y le decía que me matara. Pero ¿sabe qué? Ese pensamiento no provenía del Señor, porque Él no tiene pensamientos de muerte para nosotros, ni de destrucción. Así es, así es, hermanos. Ese pensamiento venía de Satanás. El Señor quiere que tengamos vida, y que tengamos vida en abundancia, hermanos. Muchas veces queremos nosotros. Amén. Muchas veces nosotros queremos enseñarle a Dios a hacer las cosas.
Muchas veces nosotros le decimos: Señor, que no ves lo destruido que estoy, que no ves que ya no tengo para la renta, que no ves que no tengo para darle de comer a mis hijos, que no ves, en este caso, Señor, el dolor que yo tengo. Pero sabe que Él todo lo ve y todo lo sabe, hermanos, y Él sabe de la manera en la que está obrando. Aunque usted no lo vea, debe de tener la certeza de que Él está obrando y debe de confiar en el Señor. Yo no veía lo que Él estaba haciendo en ese momento, creía que no me escuchaba, pero el Señor estaba obrando. Él ya había visto el final de esa prueba. Nada más que sabe que Él no me iba a sacar ni antes ni después. Él no dejó que yo pereciera. A pesar de todo eso, yo fui expuesta físicamente, sufrí lo insufrible, espiritualmente, psicológicamente, pero Él sabía lo que iba a levantar después de todo eso, y es lo que está el día de hoy glorificando su nombre. Dele gloria a Dios, por favor, hermano. Hermanos, yo a los 14 años quedé embarazada por violación. Yo no sabía que estaba embarazada, porque desde que yo llegué ahí caí en estado de anemia. No se me daba el suficiente alimento, entonces yo no tenía un periodo regular. Y cuando ellos se dan cuenta de que yo estoy embarazada, a mí se me traslada a la ciudad de Houston para abortar a ese bebé. Y ¿sabe qué, hermanos? Cuando yo estaba ahí, fuimos primero con un doctor, me llevaron con un doctor, y el primer doctor dijo que no se me iba a hacer el aborto porque ya tenía yo demasiado tiempo de embarazo y había muchos riesgos si se me practicaba el aborto. Entonces me llevaron con otro doctor, y el segundo doctor dijo que si me llevaban el día siguiente en la mañana me lo hacía, que ya después ya no, pero que había muchos riesgos, así es de que había que firmar unos papeles donde se hacía responsable la persona que me estaba llevando si me pasaba algo. Y entonces, hermanos, comenzaron a ver a mi bebé en la pantallita de la sonografía, y yo empecé a ver cómo se movía, cómo latía un corazón, cómo había una vida adentro de mí que iba a ser sacada. Y me explicaron cómo era el aborto, que era una especie de aspiradora que sacaba a los bebés. Y yo le pedía al Señor con todo mi corazón que Él evitara eso, porque yo no quería ser cómplice de algo tan tremendo como quitar una vida que Dios puso, fuese como hubiese sido concebida. Y yo le pedía al Señor en mi corazón, yo tenía tanto dolor, y en esos momentos, hermanos, venía mucho a mí el pensar, el acordarme cuando yo tenía 7 años y yo veía a esta artista por televisión, cuando tenía 8, cuando tenía 9, cuando la conocí, las palabras que me decía, lo que yo escuchaba. Y uno de los dolores más grandes fue cuando se rompió ese ídolo de barro. Eso fue un dolor tremendo, cuando se quebró ese ídolo de barro. Cuando caí a la cuenta de que ese alguien que yo había querido tanto, que creía que era de una manera, no era tal. Cuando caí a la cuenta de qué tremendo engaño había vivido, de qué tremendas consecuencias había vivido por poner mis ojos en esa persona, de haber dejado a mis papás por esa persona, de haber dejado mi casa, mis muñecas. Yo hasta el último día que me fui, ese era mi último recuerdo, mis muñecas. Cuando llegaron por mí yo las dejé tiradas, ni siquiera las recogí. Y me daba un tremendo dolor en mi corazón, y yo a punto de convertirme en mamá, en circunstancias tremendas, y peor aún, no de convertirme en mamá, sino de ir a matar algo que estaba adentro de mí. ¿Y sabe qué? Empezaron a hacer esa sonografía, y en la sonografía dijeron que era una niña. Vieron las partecitas y todo y dijeron que era una niña. Y cuando esta mujer que me llevaba, que era Mari me llevó, cuando Mari le habla a este hombre que estaba en España en ese momento y le dice que iban a tener que firmar unos papeles y todo eso, y que era una niña,
el hombre se desiste. El hombre tuvo temor. Y ese temor no vino solo, ese temor provino del Señor, porque Él estaba guardando a su hija. Porque aún después de todo, hermanos, de mi infidelidad, de mi idolatría, Él me estaba guardando. ¿Y sabe por qué me estaba guardando? Porque a los 9 años la boca tiene poder, y yo lo recibí como mi Salvador y lo confesé como mi Salvador y le abrí mi corazón, y dice que nadie los arrebatará de mi mano. Amén. Dele gloria a Dios, por favor. Amén. ¿Sabe qué? Este hombre en su maldad, en su mente cauterizada por Satanás, pretendía el incesto con sus propias hijas. Para quienes no lo saben, el incesto es el relacionarse sexualmente con sus propias hijas cuando alcanzaran una edad madura. Por eso, si era niña, no había tanto problema de dejarla nacer, pero si era varón, había que hacer el aborto. Así es de que, hermanos, el Señor fue grande en su misericordia, y cuando pasa el tiempo, en una exploración ya antes de aliviarme, de parir a mi bebé, se dan cuenta de que es varón. Y él me dijo, él estaba enojadísimo porque era varón y porque no se había hecho el aborto. Él, en su delirio, pensaba que yo había hecho algo para ocultarlo, pero yo no había hecho nada. El que lo había hecho era el Señor. Para mí venía en esos momentos la historia de Moisés, de cómo el Señor lo guardó, cómo el Señor lo ocultó cuando había mandato de matar a todos los bebés, ¿verdad? Pero el Señor tenía un propósito grande para Moisés, y así lo tiene para la vida de mi hijo, porque él no era una niña, era un niño, y el Señor metió su mano para ocultarlo porque él tenía propósito. Amén, hermanos. Amén. Fíjese qué tremendo que cuando este hombre se da cuenta que es varón, ya casi a punto de aliviarme, es demasiado tarde, y él me dice que él se va, que en cuanto nazca el niño se va a deshacer de él. Así es de que cuando nace el niño, yo tuve a mi bebé, y en donde me alivié me acompañó una mujer del grupo. Me acompañó, y yo tuve a mi bebé, y yo no pude besar a mi bebé porque era varón. Si se nos prohibía hablar con alguien, siempre se nos prohibía, pero si era alguien varón, fuese quien fuese, usted no podía tener ninguna clase de contacto con alguien varón, ni siquiera con mi propio hijo. Y yo tenía a mi bebé aquí cuando recién nació, y yo me moría de ganas de abrazarlo. Yo sabía que quizá iban a ser los únicos momentos que yo pudiera tener con él, porque yo sabía que me lo iban a quitar. Él me lo había dicho, por lo menos no sabía cuándo, pero sabía que en algún momento me lo iban a quitar. Y así es, cuando ya llegamos a la finca en la que vivíamos, a mí me lo quitaron. Y a los días de haberme aliviado, hermanos, yo todavía traía la pijama del hospital. Vivíamos en una finca en Málaga, España, a las afueras. Y en esta finca había un canal que abastecía de agua la finca, y estaba nevado. Mi niño nació en diciembre, y se hizo lodo y se tapó el canal del agua. Y me pusieron con 2 cubetas como de pintura a llenarlas de ese lodo, y yo las tenía que agarrar y cargar, y irlas a tirar al otro lado del terreno. Y me dijeron que tenía que hacerlo rápido y sin ensuciarme. Y yo estaba débil, hermanos. Yo también durante mi embarazo, yo tuve anemia todo el embarazo. Yo me llevaba las 2 cubetas arrastrando prácticamente. Me las recargaba en las piernas y me las llevaba arrastrando. Y obviamente me ensucié. Terminé llena de lodo. Y este hombre me mandó a hablar y me mandó quitar la ropa completamente. Y me dijo que jamás en mi vida yo me iba a volver a vestir hasta que entendiera lo que era obedecerle al pie de la letra. Que si él me había dicho que no me ensuciara,
Yo tenía que haberme cuidado para que ni una gotita me cayera, para que no me ensuciara. Y que por eso yo jamás me iba a volver a vestir hasta que yo entendiera lo que era obedecerle al pie de la letra. Y mandó traer 2 bolsas de plástico negras de basura. Y me pusieron una bolsa como si fuera playera, sin ropa interior y sin nada. Y la otra bolsa por abajo como si fuera un short. Y amarrada con un pedazo de hule. Y me sacaban todos los días a las 5 de la mañana en la finca, en el frío, a trabajar descalza. La poquita leche que me salía del pecho se me corría y me hacía que me diera más frío, porque yo pisaba el aguanieve. Y yo fui viendo cómo en los días mi cuerpo se iba poniendo primero gris, verde, morado, hasta que después de aproximadamente, y cuando me metían a la casa en la noche para dormir, yo tenía que quitarme las bolsas de plástico y tenía que acostarme desnuda en el suelo frío. ¿Y sabe qué hacía yo, hermano? Yo no podía dormir. Todo el día, aunque andaba haciendo actividad física, cargando cosas pesadas y todo, yo estaba temblando de frío. Me daban una comida al día, no tenía suficientes calorías. Y cuando yo entraba a la casa para descansar, yo me ponía en una esquina de la habitación y me abrazaba las piernas y me tapaba con el cabello. Y duraba toda la madrugada abrazada en un rincón para darme más calor. Créame, tener frío y no poder agarrar una sábana para taparse, estarte congelando, es algo tan tremendo que sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo no hubiese podido soportar, simple y sencillamente. Cuando pasaron como 10 días de esto, yo empecé a sentir que ya el corazón se me estaba parando. Ya llevaba días que me dolían las venas, las articulaciones, como si la sangre batallara para pasar. Y cuando comencé, estaba yo en una parte de atrás de la finca, con una varilla picando tierra, haciendo unos hoyos en la tierra que me habían puesto a hacer. Y empecé a sentir una desesperación, empecé a sentir que me quedaba poquito tiempo, que me iba a morir. Y entonces, como pude corriendo, por decir, porque estaba débil y no podía correr mucho, me fui acercando hasta la casa y tomé fuerzas y me puse enfrente de este hombre y le empecé a gritar, con ya lo poco que tenía, le empecé a gritar que por favor me dejara ir y que si no me iba a dejar ir, que me matara porque ya no podía más. Ya le empecé a decir mátame, y cuando le estaba diciendo eso, hermanos, me empezó a entrar como unos ataques de desmayo. Y me agarraron entre él y Mari y me metieron a una regadera con agua hirviendo. Las regaderas en España son eléctricas y el switch estaba en todo lo rojo y me empezó a caer. Yo veía el cuarto del baño, yo lo veía lleno de vapor, yo veía la cosita roja y yo sentía que me estaba cayendo agua helada, hermanos, de lo congelada que estaba. Cuando me tuvieron un rato ahí bajo esa regadera con el agua hirviendo, me sacaron y me pusieron sudaderas, calcetines, ropa así, me taparon con cobertores y me empezaron a tomar el pulso cada 15 minutos y me empezaron a dar azúcar para que tomara calorías mi cuerpo. ¿Sabe qué, hermanos? Yo estuve a punto de quedarme ahí por hipotermia. Yo escuchaba, de verdad, yo no soy doctor, pero eso es hipotermia. Yo estuve a punto de quedarme ahí. Y yo escuchaba a mi bebé, a su vez, lo tenían en una habitación, orinado, porque el bebé le ponían una camiseta de pañal. El niño estaba todo llagado de sus partes, porque le daban un biberón con la mitad de leche de vaca y la mitad de agua. Y el niño entonces la tomaba y hacía inmediatamente y duraba orinado sin que nadie más lo atendiera ni nada, ni lo cambiara. ¿Y sabe qué? Satanás se goza de ver su sufrimiento y su dolor. ¿Y sabe cuándo se goza más? Cuando a veces en medio de esa prueba nosotros le reclamamos al Señor. Nosotros decimos, ¿por qué me pusiste en esta situación? ¿Por qué? Es cierto, hermanos. O nada más por mi cabeza ha pasado. Muchas veces, ¿sabe qué? Por mi cabeza llegó a pasar. Y yo me arrepentía y le pedía perdón al Señor, porque ¿sabe qué? Él no nos pone en esa situación
Al contrario, Él en su misericordia le guarda, porque aunque yo sufrí mucho externamente, Él guardó mi corazón y mi alma en el hueco de su mano, y es lo que me permite el día de hoy volver a creer, testificarle, glorificarle. ¿Sabe una cosa? Yo sé que mucha gente que vino aquí viene con una gran necesidad el día de hoy. Yo sé que mucha gente que está aquí, el Señor le puso una necesidad grande que yo no la puedo saber, pero el Señor la conoce. Yo sé que mucha gente que está aquí trae quizá un dolor en su corazón terrible, trae algo en lo que piensa que no hay salida, que piensa que no puede hacer nada para resolverlo, pero el Señor sí sabe. Y yo quiero decirle una cosa, mi hermano, para que si usted se aliente, se levante y siga adelante. ¿Sabe qué? Que la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice una, dice todas. No dice las cosas buenas, todas las cosas a los que aman a Dios ayudan a bien. ¿Sabe qué, mi hermano? En otra ocasión, de alguna manera a mí me tocó vivir extremos, porque en otra ocasión, en una casa que estas personas tenían cerca de una playa con arena, a mí me tenían deshiervando bajo el sol, sin tomar agua, todo el día, con ropa oscura, con ropa negra. Y ¿sabe qué? En esos días, hermanos, yo llegué a traer la boca reventada por la sed, los labios partidos y con pus por la sed que yo tenía. Y me acuerdo, y se lo digo delante de Dios, de este pensamiento que yo tuve en ese momento. Yo vi pasar un perro, yo estaba en cuclillas, no me podía levantar de ahí, ahí me estaban vigilando, duraba horas así, no podía estirar las piernas. Y tenía tanta sed que un perro se metió al terreno y empecé a pedirle a Dios que el perro se hiciera pipí. Decía, Señor, que se haga pipí para poder mojarme los labios, porque ya no aguantaba, hermanos, el calor. Cuando me daban permiso de ir al baño, yo me prendía de la llave del baño a tomar toda el agua que podía, porque sabía que quizás ya no iba a poder. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es? ¿Cuál es la realidad en este mundo? ¿Cuál es la realidad? Vivimos un mundo de ensueño, vivimos muchas veces esforzándonos por darnos lo mejor, la mejor vida, la mejor casa, los mejores carros, la mejor comida, por vestir a nuestros hijos de lo mejor, porque ellos vayan a las mejores universidades y escuela. Y qué bueno, adelante, eso está bien. Nada más que sabe que, mi hermano, si usted comienza a buscar todo eso sin ponerle un fundamento a la vida de sus hijos, y les hablo especialmente a los padres, si usted comienza a buscar todo eso para su hijo sin ir a lo que es verdaderamente importante, a lo único que lo va a poder guardar, porque déjeme decirle algo, ningún papá va a poder estar las 24 horas con su hijo para cuidarlo. Los violadores, abusadores, las personas que están cauterizadas por Satanás, no nada más están en el medio artístico, están en las escuelas, puede ser su vecino, puede estar en su trabajo. Usted ni sabe, porque la palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted se encarga de buscar todo lo demás para sus hijos y no les da el sustento y la cobertura de la palabra de Dios, hermanos, sus hijos están en un grave peligro. Usted, lo primero que dice la palabra de Dios, que el comienzo de la sabiduría. ¿Sabe? ¿Usted quiere que sus hijos sean sabios? Amén. ¿Usted se esfuerza para que vayan a una universidad, para que ellos sean sabios, para que salgan adelante? ¿Quiere que esta noche le comparta cuál es el principio de la sabiduría? ¿Sabe que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios? Es el temor a Jehová. Si usted pone a sus hijos en las manos de Jehová, Él sí puede estar las 24 horas con ellos. Él sí puede guardarlos en el hueco de su mano. Él es más poderoso que Satanás. Y aunque Él trate de arrebatar esa bendición, si usted encamina a sus hijos
y los consagra a Dios desde pequeños, usted tiene garantizada la integridad de sus hijos. Porque imagínese, si usted los ama, ¿cuánto más no los va a amar Dios?